Buenas tardes, este es un video correspondiente a la clase 8 para trabajar el tema muestreo y tipos o procedimientos de muestreo. En primer lugar vamos a diferenciar unidad de análisis, muestra y población. La población es el conjunto finito o infinito de todos aquellos elementos sobre los cuales vamos a realizar nuestras mediciones, nuestras observaciones como investigadores. También se lo puede llamar universo, de hecho se lo suele llamar universo. Por otro lado, la muestra, ¿sí?, es un subconjunto finito de una parte de esa población. El número de elementos que forman la muestra se denomina tamaño muestral. Esa extracción de muestras a partir de la población se realiza con la finalidad de hacer inferencias estadísticas, para poder generalizar los datos que obtenemos en la muestra sobre la población. Las unidades de análisis, en cambio, son cada uno de esos elementos particulares que nos interesa estudiar. Esto lo vimos ya en las primeras clases. Cada uno de esos elementos que nos interesa estudiar. Como psicólogos, por lo general investigamos sobre personas, pero podemos ser aún más específicos y decir que nuestra unidad de análisis son niños, o adultos, o estudiantes, o adultos mayores. O también podríamos estar interesados en unidades de análisis como las ratas, ¿sí? O si estuviéramos dentro de otra ciencia, podríamos estar interesados en autos o en objetos de alguna naturaleza. Estos son algunos ejemplos. Si nuestra población fueran estudiantes universitarios, podríamos extraer una muestra de 352 estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina. No trabajamos con toda la población de estudiantes universitarios, sino que extraemos un subconjunto de esa población. Si nosotros tuviéramos que trabajar sobre la población de autos de la Argentina, podríamos extraer una muestra de 1.253 autos que estaban el día que yo fui a muestrear por el centro de Mar del Plata, el 21 de abril del 2020, por ejemplo. Si nuestra población fueran niños de primaria, podríamos trabajar con una muestra de 87 niños de cuarto grado de 2 escuelas primarias de Mar del Plata. Hay distintos tipos de muestra, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de muestra y cuáles son las formas o métodos que tenemos para extraer esas muestras. Esos métodos se llaman muestreo. Entonces, mientras que la muestra es el subconjunto de la población con la cual voy a realizar mi investigación, el muestreo se refiere a todos aquellos pasos o procedimientos a través de los cuales es posible seleccionar la muestra para luego poder hacer generalizaciones sobre la población con un grado mínimo de error, o sea, con la menor cantidad de equivocaciones o errores posibles. ¿Cuándo muestrear? No siempre es necesario hacer un muestreo. La utilidad del muestreo surge cuando la población a estudiar es demasiado numerosa, por lo que se requiere de muchos costos de energía, de dinero, para poder evaluarla en su totalidad, para poder evaluar a todas las personas de la población. Entonces lo que hacemos es seleccionar a un subconjunto, una muestra, que minimice todos esos costos a la vez con el mínimo sesgo posible, es decir, intentando que las características de las personas que forman parte de la muestra sean similares a las características de las personas que forman parte de la población. Por ejemplo, si nuestro objetivo fuera conocer el color de los autos de los ciudadanos de Mar del Plata, nuestra población serían los autos de los ciudadanos de Mar del Plata y sería necesario tomar una muestra, porque el parque automotor es muy grande y no podríamos salir a hacer una medición de cada uno de los autos que circulan en Mar del Plata. Si nuestro objetivo fuera conocer la altura de los alumnos de la clase de estadística de Mar de Ajó, la población serían los 50 alumnos más aproximadamente de la clase de estadística de Mar de Ajó y por lo tanto no sería necesario tomar una muestra, porque podemos hacer una evaluación de esas 50 personas, bastaría con sencillamente preguntarle a cada uno de esos estudiantes cuál es su altura. De la misma manera, si nuestro objetivo fuera conocer la edad de los miembros de una familia y la población serían estos miembros de la familia, tampoco sería necesario tomar una muestra, porque podríamos preguntarle la edad a cada una de las personas que
compusieran esa familia, sean 2, 4, 10, 15 personas. Es un número finito y pequeño. Vamos ahora a ver cuáles son las características que tienen los procedimientos de muestreo y qué tipos de muestreo existen. En primer lugar, cuando trabajamos particularmente en investigación cuantitativa, ¿sí?, que son los tipos de estudios que trabajan principalmente con variables numéricas, lo que intentamos hacer es generalizar nuestros resultados de la muestra a la población. Por lo tanto, la muestra no es una finalidad en sí misma. Las preguntas que uno se hace como investigador no son sobre la muestra específica con la que trabajó, sino sobre la población a la cual uno trata de generalizar los resultados. Consecuentemente, las respuestas de investigación que uno encuentra tampoco son sobre la muestra, sino que el interés del investigador es justamente generalizar esos datos. Por lo tanto, deberían eliminarse las alusiones a la muestra, en particular en los títulos, los objetivos y las conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi interés es explorar el uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de la Universidad Atlántida Argentina, yo no puedo formular un objetivo que diga que intento explorar el uso de estrategias de aprendizaje en 353 estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina, que es la muestra con la que trabajo. ¿Por qué? Porque mi interés no es sobre esos 353 estudiantes en particular, sino sobre la población en general. La muestra en realidad es solo un medio para tratar de alcanzar un fin general, que es esa generalización de los resultados hacia la población. Por lo tanto, intentamos que las muestras con las que trabajamos sean muestras representativas, que representen a toda la población. Es decir, que las características de los participantes que forman parte de la muestra sean similares a las características que existen realmente en la población original de la cual extraemos esa muestra. Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre la población de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, yo no puedo limitarme a una muestra de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque al generalizar los resultados de mi muestra solo de estudiantes de psicología a la población de todos los estudiantes en general, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata son estudiantes de psicología, y los estudiantes de psicología tienen características particulares, ¿sí?, rasgos particulares de personalidad que los diferencian de esas otras personas. Por lo tanto, para que la muestra sea representativa, debería incluir al menos participantes de distintas unidades académicas. Las muestras deben ser representativas para poder generalizar esos resultados que obtengo en la muestra a la población general, que en realidad es de mi interés. La selección aleatoria de los participantes, seleccionarnos por azar, tomar a todos los participantes de la población y seleccionar al azar a quienes van a formar parte de la muestra, es una forma y es un método que nos proporciona muestras representativas solamente cuando trabajamos con números grandes, es decir, que solo por trabajar con tamaños muestrales grandes, con muchos participantes, ya tenemos ganada esa representatividad. Ahora vamos a ver distintos tipos de muestreo. En investigación cuantitativa tenemos dos grandes tipos de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Después vamos a ver subtipos dentro de estos muestreos, pero en principio vamos a definir los dos grandes tipos. El muestreo probabilístico es aquel en el que todos los elementos que componen la población tienen la misma probabilidad, mayor que 0, de formar parte de la muestra, y esa probabilidad se conoce de antemano. Esta definición es así, es como tienen que aprenderla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero seleccionar una muestra de 10 participantes sobre 100, todas las personas que forman parte de esa población, que son 100 personas, van a tener, al momento en el que yo los voy a seleccionar, la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Si yo tomo esas 100 personas y les asigno un número del 1 al 100 y después pongo en un bolillero esos 100 números, todas las personas están teniendo la misma probabilidad de ser seleccionadas.
En cambio, en los muestreos no probabilísticos, no todos los elementos, no todas las personas de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Supónganse que yo quisiera trabajar con estudiantes universitarios. En ese caso, sería mucho más fácil para mí, más conveniente, pedirle a los estudiantes de estadística, que son alumnos míos, que completen unos cuestionarios. Eso sería mucho más sencillo que ir a buscar a estudiantes de económicas que por ahí no me conocen y que me sería mucho más sencillo, mucho más dificultoso contactarlos y convencerlos para que formen parte del estudio. Eso sería un muestreo de conveniencia y por lo tanto no es probabilístico, porque no todos los elementos que forman parte de la población, a saber, estudiantes de la Universidad de Atlántida Argentina, estarían teniendo la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Los estudiantes de estadística, que son alumnos míos, tendrían muchas más probabilidades de ser parte de la muestra que cualquier estudiante de cualquier otra carrera con el cual yo no tenga contacto. En cambio, en el muestreo probabilístico todos tienen esa misma probabilidad porque los elementos se seleccionan totalmente por azar. Las muestras probabilísticas son las únicas que permiten generalizar los resultados de la muestra a la población. El problema que tenemos en investigación es que las muestras probabilísticas requieren mucho trabajo y requieren muchos recursos. Por lo tanto, por lo general, los muestreos más comunes son los muestreos no probabilísticos. Y los muestreos no probabilísticos tienen muchos problemas para poder generalizar los resultados. ¿Por qué? Porque realmente las muestras no son, en muchísimas ocasiones, representativas de la población. El principal método de selección entonces de los participantes en el muestreo probabilístico es el azar. Y los subtipos de muestreo probabilístico son azar simple, azar sistemático, estratificado y por conglomerados. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. En cambio, en los muestreos no probabilísticos, el principal método para la selección de los participantes es la conveniencia, la facilidad de acceso a los participantes. Vamos a ver a continuación cada uno de los subtipos del muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico no vamos a ver sus subtipos, sino que tienen que conocer cuál es la definición de la gran categoría general de muestreo no probabilístico, pero no sus subtipos específicos que van a ser trabajados en la materia metodología de la investigación. Entonces, vamos a ver los subtipos dentro de la categoría muestreo probabilístico. El primer subtipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple, que es la técnica en la que todos los elementos que forman parte de la población tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. ¿Cómo se realiza? Es algo así como hacer un sorteo entre todos los individuos de la población. A cada uno de los participantes o de las personas de la población le asignamos un número correlativo, les damos un boleto con un número correlativo, supónganse que son 500 personas, les damos un número del 1 al 500, introducimos los números en una urna y empezamos a extraer boletos al azar. En la práctica, estos métodos de selección, que antes se hacían con bolilleros, por ejemplo, se han automatizado y se hacen por computadora. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir? Hacemos un listado con todos los elementos que forman parte de la población, con todas las personas. Calculamos el tamaño muestral necesario, o sea, cuál es el n necesario de la muestra. Hacemos un listado de números aleatorios por azar y después extraemos esas unidades muestrales que salieron por azar. Los seleccionamos, los llamamos. Para calcular el tamaño de la muestra, también hay estimaciones y cálculos específicos que se pueden hacer que actualmente se han automatizado a través del uso de computadoras. Esta es una página en donde yo puedo indicarle cuál es el tamaño de la población, cuál es el nivel de confianza con el que yo quiero trabajar y cuál es el margen de error que estoy dispuesto a aceptar como investigador. Este margen de error o nivel de confianza tiene que ver con la certeza que tiene el investigador de no estar cometiendo errores al hacer generalizaciones de la muestra a la población. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar una muestra representativa
en una población de 500 personas con una certeza o un nivel de confianza del 95%, el tamaño de la muestra que necesitaría sería de 218 participantes. Y luego, para la selección de cuáles 218 personas necesito, también tenemos programas que se encargan de realizar los cálculos de azar. Yo les decía antes que pueden hacerse por bolilleros o con boletos y urnas, o sencillamente le indico a la computadora, por ejemplo, que quiero que me genere 30 números del 1 al 500 de manera aleatoria. Entonces, lo que hace la computadora es seleccionar de manera azarosa 30 números entre el 1 y el 500. Esto se puede indicar para cualquier tamaño de muestra y de población. Si fuera el caso de antes, le diría que entre el 1 y el 500 me genere 218 números al azar. ¿Cómo sería gráficamente este muestreo aleatorio simple? Tenemos a todo el universo, toda la población de personas y sencillamente seleccionamos al azar a la cantidad de personas que necesitamos que forman parte de la muestra. El segundo tipo de muestreo probabilístico es el muestreo sistemático, que consiste en elegir a los individuos de la muestra a intervalos sistemáticos o iguales en un listado a partir de un primer caso que es elegido por azar. Es decir, primero, el primer elemento de mi muestra, la primera persona que va a formar parte de la muestra, se selecciona completamente al azar, en un intervalo inicial. Y a partir de ese elemento inicial, los restantes elementos que van a formar parte de la muestra se seleccionan de manera sistemática en un intervalo específico. Por ejemplo, si tuviéramos una población de 1.600 personas y quisiéramos obtener una muestra de 80 elementos, lo que hacemos es dividir el número muestral, el número poblacional por el número muestral. 1.600 dividido 80. Y obtendríamos que necesitamos uno de cada 20 elementos, es decir, que tenemos un intervalo de 20 elementos. El primero de estos elementos, el primero de estos participantes, entre 1 y 20, se selecciona al azar. Y a partir de allí, los restantes elementos se seleccionan sistemáticamente en un intervalo de 20. ¿Cómo sería gráficamente este muestreo sistemático? Supongamos que esta es nuestra población y que en función del tamaño muestral necesario determinamos que necesitamos seleccionar a una persona de cada 7. Asumiendo que estas personas estuvieran todas ordenadas, tomaríamos a las primeras 7 personas y seleccionaríamos un elemento inicial, un arranque, de manera azarosa, completamente al azar. Supongamos que entre el 1 y el 7 sale seleccionado el número 6. A partir de este primer elemento inicial que seleccionamos, a este participante inicial, que es el sexto participante, seleccionamos al resto de los participantes de manera sistemática. ¿Cómo? A partir de un intervalo de tamaño 7. Seleccionamos entonces al 6 y a partir de allí al 13, en un intervalo de 7, luego la persona 20, luego la persona 27, y así sucesivamente de manera sistemática hasta alcanzar el tamaño muestral necesario en función del tamaño de esta población. El tercer tipo de muestreo probabilístico es el muestreo estratificado, que es aquel que utilizamos cuando la población de interés puede ser dividida en categorías o en grupos en función de una variable clave, como por ejemplo, podemos estratificar o dividir a la muestra en función del género, del nivel socioeconómico, de la edad, del grupo de edad particularmente. Se divide la población en categorías en función de esa variable clave y luego se seleccionan al azar, al interior de los estratos, a los participantes. ¿Cómo sería gráficamente? Supongamos que tenemos la variable clave religión que practica y tenemos 4 estratos diferentes: judaísmo, cristianismo, protestantes y ateos. Lo que hacemos es dividir a la población en función de estos estratos y seleccionar al interior de ellos a los participantes de manera aleatoria.
El cuarto tipo de muestreo probabilístico es el muestreo por conglomerados, que es aquel que se utiliza cuando la población de interés abarca amplias regiones geográficas o cuando los costos económicos de gestión de abarcar a toda la población serían muy elevados. En este caso, se divide a la población por conglomerados. Supongamos que quisiéramos indagar el nivel de comprensión lectora de los niños de quinto grado de Argentina. Si hiciéramos un muestreo aleatorio por azar simple, lo más probable es que salieran seleccionados niños de todas las provincias de Argentina, lo cual nos llevaría muchísimos costos de traslado porque tendríamos que ir a esas 23 provincias de Argentina. En este caso, una opción es considerar a las provincias en sí mismas como conglomerados y hacer una selección al azar de algunos de esos conglomerados, de algunas de esas provincias. Y luego, al interior de cada conglomerado, los sujetos se seleccionarían por azar. Así sería gráficamente. Supongamos que esta es toda la población de un país y que estas son las 11 provincias que componen ese país. Lo que hacemos es seleccionar de manera aleatoria una cantidad específica de conglomerados, en este caso 3 conglomerados. El 3, el 5 y el 7 resultan seleccionados y después al interior de cada uno de esos conglomerados seleccionamos a los sujetos al azar. De esa manera, el muestreo sigue siendo aleatorio, sigue siendo por azar, pero nos evitamos tener que llegar a todos esos conglomerados, que en este caso son regiones geográficas y necesitarían de muchísimos costos en la investigación. Bueno, eso fue todo respecto de los tipos de muestreo y cualquier duda que tengan nos la pueden hacer en el chat o en la clase que vamos a tener sobre este tema.